días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Camargo Polinar, soy del grupo 611 de Estadística y en el video de esta semana voy a dar respuesta a las preguntas guía. Bien, para esto voy a ayudarme de mi cuaderno. Como ven, solo tienen las preguntas, no tiene ninguna respuesta. Esta pregunta es la pregunta 7, solo que mientras escribía la 6 y la 8 me confundí. Por eso está de esta manera tan pequeña. Pero bueno, la primera pregunta nos dice: ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es un modelo teórico. Este es capaz de aproximar de manera satisfactoria el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, va a adaptar una variable aleatoria a una función que depende de la media y de la desviación típica. Es decir, que la función y la variable aleatoria van a tener una representación muy similar, van a tener solo unas ligeras diferencias. Bien, la siguiente pregunta nos dice: ¿para qué sirve la distribución normal? La distribución normal sirve para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a una cifra ya dada. Esto va a ser conociendo la media, la desviación estándar y la varianza. De estos va a ser de un conjunto de datos que se van a sustituir en una función. Bien, la tercera pregunta nos dice: ¿qué tipo de variables se pueden analizar con una distribución normal? Las variables que se pueden analizar, de hecho, solo es un tipo de variable y son las variables continuas. ¿Cuál es el valor máximo? No, perdón. ¿Qué es una área bajo la curva? Un área bajo la curva es el área que se encuentra dentro de la curva en el eje de las abscisas, en líneas perpendiculares, y esta ayuda a limitar las áreas bajo la curva. Bien, la quinta pregunta nos dice: ¿cuál es el valor máximo que puede tener una área bajo la curva normal estándar? El valor máximo que puede tener es infinito, puede tener cualquier número posible. Bien, la sexta pregunta dice: ¿cuál es el valor mínimo que puede tener una área bajo la curva normal estándar? El valor mínimo que puede tener es el valor de 1, no puede tener 0 o menos 1, o incluso menos 4 o menos 70. Cuando son números negativos ya implica que es un valor menor a uno positivo, por lo tanto pues se podría confundir, pero no. Bien, ¿qué características debe tener la curva normal estándar? Estas características son importantes. Tiene que tener características como que tiene que tener una distribución simétrica, o sea que como es una curva, es como así. Tiene que ser proporcional, o tener sus lados tienen que ser proporcionales, por así decirlo. También tiene que ser asintótica. ¿A qué me refiero con asintótica? Me refiero a que sus extremos nunca deben tocar el eje horizontal, y estos valores tienden a ser infinitos. En el centro de la curva vamos a poder encontrar, esta es otra característica, en el centro de la curva vamos a poder encontrar la que es la media, la moda y la mediana. También en el área total bajo la curva se va a representar el 100% de los casos. Y una última característica, que los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Bien, la siguiente pregunta nos dice: ¿cuáles son las aplicaciones de la distribución normal en la ciencia? Yo investigando me di cuenta que cuando estaba investigando sobre el área bajo la curva, me aparecieron muchísimas páginas que utilizaban la distribución normal y esta gráfica de Gauss
la utilizaban en la farmacéutica. La ciencia de la farmacéutica lo ocupa mucho. Esto es para saber las dosis de algún fármaco, saber cuáles son las dosis que se tiene que dar. Esto me pareció muy interesante. También la emplean para saber las alturas, los pesos, los diámetros, también las distancias o los perímetros. Bien, la última pregunta dice, ¿qué es una campana de Gauss? Que es la que estaba mencionando. Bueno, este es un sistema que se emplea dentro de esta materia que es estadística de probabilidad. Se trata de una representación gráfica. Esta es una gráfica que es propia de la distribución normal. Para calcularla en un conjunto de datos, se tienen que poder analizar o seleccionar los valores que son bajos, medios y altos. Y graficando estos valores tienen que hacer una gráfica de campana. Por eso se llama campana de Gauss, porque es como así una curva. Y algo importante, tiene que ser simétrica. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, profesor. Espero que el tema se haya entendido y hasta luego.